¿Qué tal, madridistas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Álvaro Arbeloa lleva apenas un día en el cargo como nuevo entrenador del Real Madrid y debo deciros que ya ha comenzado la caza mediática desde algunos medios de comunicación. Medios de comunicación que, por cierto, no tenían ni puñetera idea de que el Real Madrid iba a cesar a Xabi Alonso y ahora pues van dando noticias y exclusivas de dentro del vestuario como si estos gozasen de línea directa con el club. Sin ir más lejos, pues bueno, aquí tenemos también el claro ejemplo de Sergio Quirante, uno de los tíos más tóxicos que rodea el entorno del Real Madrid y que una vez más, pues bueno, vuelve a dejar en evidencia que la actualidad del Real Madrid, lo que debe ser el Real Madrid, también nos lo están moldeando y contando desde los medios de comunicación gente que no quiere el bien del Real Madrid. Esto, vaya por delante, no es ninguna disculpa a las cosas que se han hecho mal en el Real Madrid, en los distintos estamentos. Esto me gusta dejarlo claro absolutamente siempre, porque hay gente que se piensa que aquí no se analizan las cosas o que no gusta decir las cosas. El problema es que yo aquí no voy a faltar tampoco el respeto a absolutamente a nadie del Real Madrid, porque el Real Madrid, aunque a mí no me deba absolutamente nada, pues bueno, yo lo siento como algo muy mío, muy personal, y creo que se pueden analizar las cosas, se puede ser crítico, pero sin faltar al respeto. Vamos a ver esa caza mediática que ha comenzado hacia Álvaro Arbeloa y que esto realmente es algo que viene desde muy atrás, no desde hace unas semanas, no desde hace unos meses, sino que es algo que viene desde el momento en el que Álvaro Arbeloa decidió anteponer los intereses del Real Madrid por delante de los del conjunto de la Federación Española de Fútbol, la corrupta Federación Española de Fútbol que tanto daño le ha hecho al Real Madrid durante tantísimo tiempo. Quiero compartir con vosotros un pequeño extracto, una respuesta que ha dado Álvaro Arbeloa hoy en rueda de prensa y después nos vamos a meter a analizar ya los ataques que se vienen vertiendo y cómo se viene señalando Álvaro Arbeloa desde distintos medios. Te quiero preguntar, veo que te ríes, ¿cuánto de Mourinho faltaba esta pregunta? ¿Cuánto de Mourinho vamos a ver en Arbeloa? Y también si has hablado con él, si te ha dado algún consejo para que dirijas a este Real Madrid. Gracias. No he hablado con José todavía. Para mí fue un privilegio y un honor ser entrenado por José Mourinho. Lo ha sido siempre, tengo una gran relación también con él, pero no he hablado con él y evidentemente pues fue una persona que influyó mucho en mí, que la llevo dentro de mí y bueno, pues yo voy a ser Álvaro Arbeloa porque es verdad que no tengo miedo al fracaso, no lo he tenido nunca, pero estoy seguro que si quisiera ser José Mourinho fracasaría estrepitosamente. Espero y deseo que Álvaro cumpla con esto, que es ser fiel a sí mismo y ser el mismo, no tratar de imitar absolutamente nada, que vaya, que muera con sus ideas y con sus planteamientos y esperemos y deseemos que dé con la tecla y acierte por el bien del Real Madrid. Os decía antes que la cacería hacia Álvaro Arbeloa ha empezado ya de manera oficial desde que es entrenador del Real Madrid, pero es una persona a la que se le viene señalando desde hace muchísimo tiempo. Voy a retroceder hasta la jornada 16 de Liga, previa del partido entre el Deportivo Alavés y el Real Madrid, donde Xabi Alonso ya se estaba jugando el puesto. Y quiero que veáis y que escuchéis en qué términos y de qué forma se refería a Antonio Romero, periodista que sigue la actualidad del Real Madrid, que vuelvo a repetir, tenemos un problemón en el entorno mediático del Real Madrid. Tenemos a gente y a medios con muchísimo alcance donde hay ubicados, hay colocados periodistas que no quieren el bien del Real Madrid, que solo buscan la polémica, que además ellos fagocitan y crean esas corrientes de opinión para que el Real Madrid nunca tenga cierta calma institucional en momentos delicados, que los hay en todos los clubes. Pero quiero que escuchéis la forma en la que hablaba Antonio Romero de Álvaro Arbeloa. Madrid. Yo creo, Dani, que los oyentes de Carrusel se merecen que les contemos las cosas. Por eso digo, es que no hay más. Álvaro Arbeloa es el técnico de las categorías inferiores más promocionado en la historia reciente del Real Madrid, sin ninguna duda. Sin duda. Y hay motivos que vienen al caso, se pueden explicar, y otros que yo creo que ahora no proceden, pero que prácticamente todo el mundo que está cerca del vestuario del Real Madrid conoce. Álvaro Arbeloa es un tipo que en la época Mourinho dejó tirado a muchos de sus compañeros del vestuario por hacerle la pelota a ese entrenador al que le reían las gracias muchos en el club. Y desde esa época Álvaro Arbeloa se ha convertido en un niño mimado del presidente del Real Madrid,
de la gente que trabaja en el Real Madrid y tiene mando en plaza, y de una parte de la afición del Real Madrid. Y viene de ahí, de que le hacía la pelota a Mourinho y que dejó tirado a varios compañeros importantes de ese vestuario. La calidad como entrenador de Álvaro Arbeloa está por demostrar en el máximo nivel. Es evidente que de fútbol tiene que saber, y es evidente que es un entrenador que puede tenerlo todo para estar en la élite. Como también es una evidencia que cada vez que pierde un partido con el Castilla, por cierto que le han hecho un equipazo, cosa que con Raúl no hicieron, cada vez que pierde un partido con el Castilla es un breve en no sé dónde, y cada vez que gana un partido con el Castilla se celebra como la Champions. Y nada es casualidad. Y yo dije lo que dije de Arbeloa porque tú echas ahora un vistazo en el mercado y salvo que Florentino Pérez, que lo ha hecho en alguna otra ocasión, tenga un as guardado en la manga, que ahora es muy difícil porque su as está comprometido con Francia, que es el as de bastos o el as de oros, lo que tú prefieras. Al hombre que tienen que promocionar, que van a promocionar, y el único ahora mismo que está encima de la mesa se llama Álvaro Arbeloa. ¿Por qué? Porque es un protegido del club, no hay más. Luego será entrenador de máximo nivel, de no máximo nivel, pero de momento Arbeloa en el club donde más ha destacado es en las relaciones humanas con la gente que manda en el club. Yo no sé si os ha quedado claro. No sé si os ha quedado claro. No. A esta gente, a estos periodistas, realmente lo que les jode, y llevan muchísimo tiempo con la matrícula de Álvaro Arbeloa apuntada, desde que era jugador del Real Madrid, no desde que se retiró ni desde que se ha hecho entrenador de las categorías inferiores del Real Madrid, desde que era jugador en activo del Real Madrid, no le han perdonado que antepusiese sus intereses y que defendiese a capa y espada los intereses del Real Madrid, que por otra parte, yo como aficionado y socio del Real Madrid es lo que quiero. Quiero jugadores que mueran por el Real Madrid, quiero jugadores que les importe un pito lo que opine la prensa de ellos, quiero jugadores que antepongan el bien del club que les paga por delante de el de la Federación Española de Fútbol. Y hay mucha gente que en la prensa eso les molesta, porque son apesebrados y porque son subvencionados de la Federación y de la Liga de Fútbol Profesional de Javier Tebas, a quien veremos al final del vídeo. ¿Qué trato pensáis que le van a dar en la cadena SER Dani Garrido, el director de Carrusel Deportivo, Antonio Romero, Antón Meana? Todos estos no son madridistas, vuelvo a destacarlo, a pesar de que tanto Meana como Antonio Romero cubran la información del Real Madrid. ¿Qué trato creéis que le van a dar a Álvaro Arbeloa a las primeras de cambio que pueda venir una curva? Que puede ocurrir, porque la plantilla está mal, la dinámica del equipo es mala, el juego que está mostrando el Real Madrid es malo. ¿Creéis que va a tener un pequeño periodo de gracia Álvaro Arbeloa? No. Yo ahora como aficionado, sabiendo que la situación en la que nos encontramos en la temporada es complicada, lo que sí que voy a tener muy claro es que de aquí a final de temporada voy a morir con Álvaro Arbeloa, e incluso os diría también que con la plantilla del Real Madrid, aunque considere que hay gente que no se merezca eso por parte de la afición, ¿no? O el cariño que debemos mostrar la afición. Pero creo que hay que cerrar filas en torno al club, porque estos próximos meses van a ser muy duros y no vamos a tener ningún tipo de ayuda desde el exterior para generar esa calma o esa paz social en torno al Real Madrid. Esa paz sí que existió la temporada pasada, no sé si lo recordáis, cuando Hansi Flick encadenó pues mes y medio también de resultados muy malos, como los que tuvo este año el Real Madrid, por cierto. Pero nadie puso en duda a Joan Laporta, a Hansi Flick o la situación en la que se encontraba el Fútbol Club Barcelona. Se mitigaron los daños, hubo calma para rehacer las cosas. Evidentemente en el Real Madrid hay muchas más cosas que resolver, ¿eh? Vuelvo a repetir que esto no es correr aquí echar una cortina de humo y obviar los claros problemas que tiene el Real Madrid en distintas parcelas del club. Fijaos también, partidazo de COPE, y de estos tenemos vídeo. Esto es de ayer por la noche. Alfredo Relaño critica la elección de Arbeloa y desvela el posible plan de Florentino. Y palabras textuales: tengo la pedrada de que su idea es repescar a Mourinho. La verdad es que una cosa sí que en la que sí que tiene razón Relaño es que tiene una pedrada. Vamos a escuchar los términos en los que hablaron ayer por la noche en el partidazo de la cadena COPE sobre Álvaro Arbeloa, porque la verdad es que hay un par de afirmaciones que son absolutamente vomitivas. Pero bueno, de esta gente, de verdad, es que ya nos podemos esperar cualquier cosa. Aquí nombrado. Déjame que diga una cosa que quería añadir, dos cosas solo. Arbeloa no es una figura que ilusiona a nadie. Además era su chivato cuando era jugador y eso se sabe, y es una que no tiene ningún look.
Es cierto que también Zidane llevaba poco tiempo en el Castilla cuando vino, pero Zidane era un personaje, digamos que todos aquellos jugadores a los que entrenó Zidane de niños querían ser Zidane y estaban dispuestos a escucharme. Ninguno de los que entrené de niño quería ser Arbeloa, seguro. Y luego... Fijaos el desprecio con el que habla Alfredo Relaño, supuesto madridista, de un jugador que se ha partido la cara por el Real Madrid, ¿no? Le tacha de chivato y dice luego además con bastante desprecio: ninguno que haya entrenado a Álvaro Arbeloa quiere ser como este, ¿no? En referencia a Álvaro Arbeloa. Fijaos ese qué despectivo. Sobre chivatos, yo entiendo que Alfredo Relaño seguramente sea más de la cuerda de haber tenido a jugadores como Iker Casillas, pues cediendo, ¿no?, ante los intereses bastardos de la Federación Española de Fútbol y de los jugadores del Fútbol Club Barcelona, mientras ese club pagaba millones de euros al vicepresidente de los árbitros, porque evidentemente a Relaño lo que le interesaba era seguir trincando vía su periódico de esa publicidad corporativa con la que también paga la Federación Española de Fútbol a los medios de comunicación. Esto no es solo una práctica que haga la Liga de Fútbol profesional. Y Alfredo Relaño es un tío, es un estómago muy agradecido pues de esas redes clientelares en las que está sustentado ahora mismo el fútbol español, el fútbol de nuestro país, ¿no? Que por supuesto pues está libre de cualquier sospecha de corrupción, ¿verdad? Guiño, guiño. Bueno, esto no se detuvo aquí en el partidazo de la cadena COPE y siguió el linchamiento a Álvaro Arbeloa. Escuchemos. ¿Confías en Arbeloa? ¿Tienes alguna confianza? No tengo, bueno, Vale. ojalá salga bien porque me gusta que el Madrid vaya bien, pero no en principio no. No te ha quedado claro quiero ser muy, la opinión de Alfredo, que ha sido durísimo. Pero bueno, pues no soy un entusiasta con esta solución. Y, oye, igual por ahí pita, no lo sé, pero no verás sé. tú cómo ligue la mayonesa. Alfredo, ha habido grandes entrenadores del Real Madrid que los jugadores actuales de esa plantilla que dirigían tampoco querían ser ellos de mayores. Ahora, o sea, ha sido muy duro en ese comentario contra Arbeloa. No es que no ha querido ser duro contra Arbeloa, he querido entender. Esto le pasó a Guardiola también en el Barça. Cuando él llegó eran todos de la cantera y en la cantera todos querían ser Guardiola. Bueno, le es más fácil a un entrenador que ha sido una super... En la cantera del Barça todos querían ser como un jugador al que se le sancionó por dopaje. Lo digo para que veáis un poco el blanqueamiento que se hace en los medios de comunicación en función de qué intereses estén de por medio, ¿no? Porque a Guardiola, pues oye, parece ser que vale absolutamente todo en su carrera deportiva, por muy buen entrenador que sea. Por cierto, yo estoy convencido de que Guardiola estaba al tanto, viendo las declaraciones que ha hecho en los últimos meses y tal sobre el tema Negreira, yo estoy convencido de que Guardiola sabía perfectamente el tinglado en el que estaba metido el Fútbol Club Barcelona. Figura que de principio le escuchen, porque la admiran, porque al que has admirado con 14 años, le admiras hasta que te convenzas de que es un perfecto imbécil. Y Arbeloa pues no goza de esa, quiero decir que no goza de ese plus, no es que sea detestable. Ahora, una cosa, como futbolista, ¿no? Arbeloa, entrenador de Mbappé. ¿Qué tiene, cosas que tiene el fútbol, ¿eh? Arbeloa, entrenador de Mbappé. Bueno, a lo mejor te sorprende el libreto de Arbeloa como entrenador. Juanma, dale también un voto de confianza. En la cantera ha sido muy ofensivo, jugando con tres, jugando arriba, la línea arriba. O sea, vamos a ver lo que puede ser Arbeloa. Pero es que es muy difícil, mira. Es que es muy fácil prejuzgar también. De momento, ha habido jugadores que han sido auténticos leñeros y carniceros en el campo y luego han dirigido equipos que han jugado de pero maravillas. Escucha, hay cosas muy difíciles. Tú cada día vas a poner a 11 y dejas 11 fuera. Eso cuando lo haces con niños que sí quieren ser Arbeloa de mayores, pues lo puedes hacer. Pero cuando tienes 11 y tal, y a uno le dices que corra y el otro que apriete, y son más importantes que tú, tienen más dinero que tú, tienen más prensa que tú, tienen más de todo que tú, pues es muy difícil. Hay que tener o mucha bonomía, o mucha mano izquierda, o mucho tal... O si no, fíjate, es Xabi Alonso, que es Xabi Alonso y choca. Fijaos, estos ya lo predispuestos que están a cargarse a Álvaro Arbeloa, ¿eh? Y esto no ha hecho más que empezar. Me hace gracia también lo de Juanma Castaño cuando dice, joder, ahí tenemos a Álvaro Arbeloa, entrenador de Kylian Mbappé. Como dudando, ¿no?, de que Arbeloa pueda ser entrenador de fútbol y pueda entrenar a Kylian Mbappé o a cualquier jugador de la primera plantilla. Hombre, a mí me sorprende más, Juanma Castaño, que tengas ahí en la cadena COPE algunos colaboradores con episodios de racismo absolutamente lamentables en redes sociales, con gente que tiene un nivel bajísimo en cuanto a análisis deportivo,
Tampoco es que den muchas noticias, porque realmente a lo que se dedican a hacer es a opinar. Ya sabéis que yo en el canal aquí, por mucho que tenga muchos seguidores y demás, a mí me gusta dejar esto claro. Yo no quiero engañar a la gente. Yo aquí normalmente no tengo información. Yo aquí doy mi opinión como un aficionado más del Real Madrid y me gusta compartir con vosotros mi forma de ver el Real Madrid, incluso debatir con algunos de vosotros en los comentarios cuando se puede y cuando hay tiempo, ¿no? Pues esta gente luego al final va vendiendo que tiene información y línea directa con el Real Madrid, cuando ha quedado demostrado precisamente con el cese de Xabi Alonso que no tienen absolutamente nada del Real Madrid, a no ser que sea el Real Madrid el que quiera que se sepa algo. Pero lo importante, esta gente no sabe absolutamente nada. Y luego además también, pues oye, me sorprende que de Juanma Castaño se sorprenda o alucine con que Arbeloa pueda entrenar a Kylian Mbappé, pero oye, no se sorprende tampoco él de, como os decía antes, del bajo nivel de gente que le está rodeando ahí, como podría ser, por ejemplo, su pareja, Elena Condís, a la que además también no es que esté solo enchufada ahí en la cadena COPE, o a mí me parece que esté enchufada ante el bajo nivel periodístico que tiene, es que también la tenemos que ver en Movistar, donde, por cierto, Juanma Castaño también trabaja, por lo que sea. Álvaro Arbeloa le tienen señalado desde hace mucho tiempo por cosas como estas de aquí. Vamos a escuchar a Álvaro Arbeloa tirando un poquito de hemeroteca. Eres mouriñista. Claro. ¿Y qué es el mouriñismo? Una manera de saber hacer las cosas, de ir siempre de frente, de no tener miedo a ser como tú eres. Intento ser lo más mouriñista posible. Si es que yo con Xavi pues, había estado 7 años seguidos con el vestuario, en Liverpool, en la selección, en el Real Madrid. No, éramos casi hermanos. ¿Por qué la gente del Madrid te quiere tanto? Bueno, creo que valora, el público del Bernabéu ha visto a los mejores jugadores del mundo y yo creo que valora la calidad, pero por encima de todo valora el esfuerzo y la entrega, que creo que es la base de nuestro escudo. ¿Qué es lo que te hace daño? ¿Qué te hace daño que digan de ti? Yo dije un día que tenía ya muchos agujeros y que las balas me pasaban por los agujeros que ya tenía y sigue igual. Es difícil manejar un vestuario, ¿eh? Muy difícil. La mayoría de los entrenadores están muy preparados. Saben de táctica, saben cómo preparar físicamente un equipo, pero lo complicado es tratar al jugador. A mí, en mi época de jugador, pasaba igual todos los años. No sé si es que se nos quiere enterrar muy pronto al Madrid. Yo creo que hay muchas ganas y se ansia por decir el Madrid este año no va a ganar nada. Creo que hay mucha gente con ganas de que eso pase. Vinicius, qué bueno es Vinicius, ¿no? Muy bueno. ¿Te has ilusionado con Vinicius? Mucho, mucho. Me parece un jugador, bueno, pues muy desequilibrante, muy valiente, que con 18 años está demostrando mucha madurez. Espero y deseo que le vaya muy bien a Álvaro Arbeloa. Creo que deberíamos empujar mucho a los madridistas por hacer esto y por no consumir según qué tipo de mercancía averiada en los medios de comunicación, y espero sobre todo también que sea capaz de volver a imprimirle a esta plantilla ese gen competidor y esa rabia por querer dar la vuelta a una situación complicada, que es en la que nos encontramos. Fijaos, a Álvaro Arbeloa le han empezado a hacer la campaña desde los medios de comunicación y también le han empezado a hacer la campaña desde las marionetas subvencionadas del estamento arbitral. Vemos aquí al mediocre de Pavel Fernández, que ya le ha hecho un vídeo que no vamos a escuchar sobre la presión que va a ejercer Álvaro Arbeloa contra los árbitros. Vuelve a molestar una vez más en este país que se señale al club y al estamento que estuvieron ahí con ese vínculo económico como es el Comité Técnico de Árbitros y el Fútbol Club Barcelona. Molesta más que lo señale el Real Madrid que las partes implicadas en el mayor escándalo de corrupción de la historia del deporte. Otro absoluto don nadie de los expertos arbitrales, porque ya me diréis pues qué bagaje tienen tanto Pavel como Asubio para haber llegado a medios de comunicación de tirada nacional a sentar cátedra sobre el estamento arbitral, sobre arbitraje de élite. Gente que no ha pasado del fútbol regional prácticamente, ¿no? Pues bueno, aquí tenéis también, a este sí le vamos a escuchar, pues mostrar sus miedos y sus inquietudes por la llegada de Arbeloa al banquillo del Real Madrid. Pues la noticia del día y sobre todo el relevo, quién coge los mandos del Real Madrid con Álvaro Arbeloa a la cabeza, no es buena noticia para el CTA. Para el CTA y para los árbitros. ¿Por qué? Bueno, pues a las pruebas me remito. Muchas portadas de periódicos tras las ruedas de prensa de Arbeloa siendo entrenador del Castilla. Imaginaos con el altavoz mediático que tiene el primer equipo. Va a ser un Real Madrid 2.0.
antes de que le dé tiempo a la redacción de Real Madrid Televisión a hacer los vídeos. Es una mala noticia para el gremio arbitral. Espero confundirme, que no va a ser, pero es una mala noticia la designación de Álvaro Arbeloa para el puesto de entrenador de uno de los equipos más importantes del mundo. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues simplemente hay que googlear Álvaro Arbeloa árbitro y ya ves sus comentarios siendo exfutbolista, bajo el mando de José Mourinho, y sobre todo lo más reciente, lo de entrenador. Ya cargaba y rajaba bastante duro contra los árbitros de Primera Federación en un filial. El escaparate que viene ahora estando a los mandos del Real Madrid no es nada halagüeño para mis compañeros. Ojalá me equivoque, pero creo que no va a ser así. Mala noticia. Aquí el Asubio también hace poquito dedicó otro post sobre los insultos racistas lamentables que hubo en el Bernabéu contra, creo que fue Lamine Yamal, por cierto, identificados y sancionados a las pocas semanas. Sin embargo, por lo que sea, con todos los episodios de racismo que ha habido contra jugadores del Real Madrid, especialmente contra Vinicius Junior, por lo que sea, no le he visto hacer ninguna publicación. Muchos de ellos, los que profirieron esos insultos racistas a Vinicius, aparecían en las imágenes de televisión y por lo que sea, pues en cierto estadio del país chiquitito ahí arriba a la derecha, como diría Guardiola, pues no se les pudo identificar. Qué lástima, ¿no? Con los medios que hay ahora mismo al alcance tanto de los clubes como de la liga como de la policía. Pues oye, no se pudo y tampoco se puso el grito en el cielo por parte de estos opinadores arbitrales. Asubio lleva ya varios posts, no os penséis que es el único, para que veáis un poquito cómo va funcionando todo esto y la campaña ya preventiva que se está queriendo montar. Esto para que veamos, pues eso, la gente que está ahí en los medios de comunicación y que al finalmente todo termina por la impunidad que existe desde los distintos organismos que deberían velar por el buen desarrollo de la competición. Hemos visto a Javier Tebas, seguramente lo trate mañana en un vídeo, pues decir hoy que el caso Barça Negreira no ha sido el caso más grave en la historia de la liga, que lo más grave era la compra de partidos que se produjeron entre los años 2008 y 2013. Hombre, a mí me parece bastante grave que el Barça haya estado pagando durante décadas al vicepresidente de los árbitros para ir moldeando un estamento arbitral a la imagen y semejanza de las necesidades que tenía el club pagador. Unos pagos que, por cierto, y unos contactos entre el Barça y el Comité Técnico de Árbitros que vienen desde principios de los 90. Pues bueno, claro, si esta gente, si Javier Tebas, que debería ser el principal valedor de la limpieza de la competición, pues dice que eso, pues que no es ningún tipo de problema, pues apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Hay que tener en cuenta que Álvaro Arbeloa va a tener en su contra a los medios de comunicación, va a tener en su contra al estamento arbitral. Hay que tener en cuenta que el Real Madrid está en una situación delicada, ha tomado malas decisiones, evidentemente, no lo vamos a esconder, pero el Real Madrid compite en un estamento, en una competición como es la Liga Española, que es un sistema absolutamente corrupto y que no se ha limpiado. Por lo tanto, la empresa que tiene Arbeloa por delante es muy complicada y creo que los madridistas, una vez más, deberíamos tratar de cerrar filas con el club, por lo menos de aquí a final de temporada. Y a final de temporada hacer una limpia y una actuación bastante importante en la configuración de la plantilla de cara a próximas temporadas. Así que nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya resultado interesante, dejad vuestra opinión en los comentarios, seguiré defendiendo desde aquí al Real Madrid y sus intereses frente a los ataques externos que puedan llegarle al club, no tampoco sin dejar de lado la crítica constructiva sobre las cosas que se hayan hecho mal o que se hagan mal en el Real Madrid. Nos vemos muy pronto, amigos, un saludo y a la Madrid, hasta la próxima.